Hola, sean todos y todas muy bienvenidos a este nuevo live de Tratémonos Bien, de Fundación para la Confianza. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se estén uniendo. Allí están comenzando a unirse algunas personas que están conectadas en nuestro Instagram. Vamos a darle Paula Vergara. Paula es psicóloga clínica, allí se está sumando a nuestro live. Paula Vergara, aquí está Paula. Hola, Hola Paula querida, ¿cómo estás? muy bien. Qué gusto tenerte aquí, qué gusto estar transmitiendo en vivo para todo el país para hablar de este tema que nos apasiona, Paula, del abuso sexual infantil y cómo trabajarlo, ¿cierto? Así es. Encantada de estar aquí Eh, contigo. lo máximo que estés acá. Quiero invitarle a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales que se sumen a este nuevo live. Estamos acompañados de Paula Vergara. Paula es psicóloga clínica con mucha experiencia en intervención con niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual infantil. Es la directora de nuestra área de acompañamiento integral y ahí quiero aprovechar de contarles a todos los que se están sumando que Paula lleva todo el equipo de atención. Esto significa la atención que hacemos directamente con víctimas, la atención que hacemos a través de nuestros canales remotos de ayuda, la atención que se hace ahora por todos los medios posibles para que ninguna persona se quede sin atención. Yo soy Verónica Uzcategui, soy directora del área de prevención y educación de la Fundación. Y Paula, hoy vamos a hablar de un tema en el que tú eres la persona indicada. Vamos a hablar de trauma. Gracias. Así es. Así que muchas gracias por estar aquí, Paula. Y vamos a empezar, si tú estás de acuerdo, a contarle a las personas, Paula. A veces hablamos, y ahorita hablamos mucho del trauma, ¿no? Esto nos ha generado un trauma, el COVID nos genera trauma, es una crisis. Pero contémosle a la gente, Paula, cuando hablamos de abuso sexual infantil, definamos, ¿qué es un trauma? A ver, para entender bien lo que es un trauma, que no necesariamente es el trauma del abuso, hay muchos tipos de trauma, pero es importante entender que se comprende el trauma como un evento o una situación que ocurre y desborda la capacidad de del psiquismo o de la capacidad psicológica de un ser humano de tolerarlo, como que lo desborda, está por sobre las posibilidades que yo tengo de entenderlo, de comprenderlo, de sostenerlo. Entonces se constituye como en un quiebre, en un quiebre en la vida de una persona, es como una fractura que ocurriera en el psiquismo de una persona. Eso es un trauma, así se comprende el trauma y puede estar asociado a cualquier evento, no necesariamente al abuso o al abuso sexual. Puede ser un trauma a propósito de un terremoto, por ejemplo, o puede ser a partir de un accidente, de un asalto, pero cualquier cosa o cualquier evento que sobrepase tus capacidades de responder psíquicamente. Eso es un trauma. Paula, y súper interesante eso, porque a veces como que no nos damos cuenta que como personas, que como seres humanos tenemos ciertas habilidades, ¿no? Hay ciertas formas de enfrentar los desafíos que se nos van generando en la vida. Y ese quiebre, ese trauma, siempre, Paula, le podríamos decir que es un trauma complejo o hay una distinción, Paula, entre lo que es un trauma en términos general y en lo que es un trauma complejo. Súper buena tu pregunta porque son cosas distintas. El trauma, como decíamos, es un quiebre, pero el trauma complejo tiene algunas características particulares. Primero, que en general es algo acumulativo, es decir, que va ocurriendo varias veces. O sea, puede ser un niño, por ejemplo, que tenga, no sé, sea testigo de violencia, que sea víctima de violencia física, además de abandono emocional, que no tenga figuras significativas que se hagan cargo, y esto se va acumulando en el tiempo. Además, lo importante de entender en el trauma complejo es que el trauma complejo y lo difícil de este trauma es que la violencia la ejerce otro ser humano. No es lo mismo que vivir un tsunami o vivir un accidente en un auto. Acá hay otro sujeto que está ejerciendo violencia en contra mía y que puede ser violencia física, psicológica, sexual, pero con eso tiene que ver el trauma complejo, Vero, que es un trauma que se va desarrollando en el tiempo, es acumulativo y eso va generando importantes consecuencias psicológicas.
Paula, qué importante. Voy a aprovechar de comentarle a las personas que se están uniendo bastantes personas ahora, que estamos conversando con Paula Vergara, Paula, directora del área de acompañamiento integral de Fundación para la Confianza, psicóloga maravillosa, además una maestra, ¿no? Paula, a todos los que estamos en la fundación nos ha ido formando, hemos ido generando una manera de ver el fenómeno del abuso sexual. Y yo soy Verónica Uzcategui y dirijo el área de prevención y educación y tengo el honor de conversar en este momento contigo, Paula. Paula, y sabes que ahí me quedé como dando vuelta con esto que me comentabas del trauma complejo. Pudiéramos decir entonces, Paula, que el abuso sexual infantil es un trauma complejo. O sea, entendiendo que quizás la gente se puede preguntar, bueno, es el mismo abuso varias veces, ¿será que igual es un trauma complejo? Me gustaría que le pudieras contar a quienes nos acompañan por qué es tan complicado el tema del abuso sexual infantil. Sí, mira, lo que ocurre con el trauma, con el abuso sexual, Vero, lo más significativo es que, además de complejo, es un trauma relacional, porque tiene que ver con lo que yo te estaba comentando de cómo la violencia la ejerce un sujeto, una persona, otro ser humano. Y como tú y yo sabemos y hemos ido aprendiendo, la gran mayoría de los abusos ocurren dentro de contextos familiares, por gente conocida. Y eso se constituye en algo muy traumático, porque en general las personas tendemos a los vínculos, a los afectos, a la confianza, ¿verdad? Y lo que ocurre en el trauma del abuso es que aquella persona a la que yo le tengo afecto, confianza, amor, ternura, ejerce este tipo de violencia en contra de mí. Además, se incorpora el tema de la genitalidad. En general, la genitalidad es algo privado, íntimo. Los niños, además, no tienen las herramientas para reconocer todo lo que tiene que ver con la genitalidad y la sexualidad. Entonces, en ese sentido, se constituye en un trauma altamente complejo y además, en general, lo que ocurre con el trauma del abuso sexual es que cuando la víctima da cuenta de que esto le está ocurriendo, no recibe el reconocimiento de los otros. Es decir, o no les creen, o lo minimizan, o lo normalizan, de manera que aparece otro proceso traumático una vez que la persona devela, ¿no? Que la persona, como se dice, rompe el secreto. Y eso se constituye en un trauma más profundo todavía. En general, las personas ni siquiera hablan de su trauma sexual a propósito de la transgresión de la genitalidad. Lo que siempre dan cuenta es que cuando lograron romper el secreto, no había un otro que les creyera o reconociera lo que está diciendo. Paula, y eso ahí es súper importante, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos en la fundación especialmente en términos como bien románticos, en ser ese otro, ¿no? Que escuche, que acoja, que Así es. recibe. Entonces, mi pregunta es, a veces se pudiera decir que, sin quitarle lo grave a la transgresión de la genitalidad, que lo que quizás genera más daño entonces es cómo responden los terceros, Paula, cómo los terceros actúan ante esa ruptura de secreto. Exactamente, porque lo doloroso, lo doloroso del abuso sexual es que se constituye en un horror, ¿no? En un horror, en algo incomprensible, en algo que no tiene nombre, en algo que cuesta mucho simbolizar y ponerle un lugar en mi psiquismo. De manera que cuando yo hago un nuevo acto de confianza y logro contar y romper este secreto, se vuelve horroroso nuevamente que otra persona no te crea, no valide y no reconozca aquello que tú estás diciendo, porque en el fondo lo que está haciendo es invalidar tu subjetividad, tu vivencia, porque tu vivencia es que viviste un horror que es real para ti, que es genuina, y el otro la desmiente, ¿no? Esto no existió, o esto no fue así, o tú quieres ganar algo con esto. Y eso es brutalmente doloroso y por supuesto que cuando nosotros recibimos personas en la fundación, yo te diría que en su gran mayoría el dolor que traen tiene que ver con que no fueron escuchados, con que no se hizo nada, ¿no? Eso es muy, muy común escucharlo. Nadie hizo nada, tuve que seguir vinculándome con esta persona, tuve que seguir yendo para allá, me siguieron agrediendo, como que nada hubiese pasado. Y eso es tremendamente doloroso para una persona.
Sí, Paula, y ahí de la mano con eso que tú me estás comentando, hay una persona que nos hace un comentario y nos dice que a veces nos creen. Puede ser que haya una credibilidad de ese relato, pero no hay una acción. Entonces ahí Exacto, me pregunto, Paula, es muy importante como acciones hacen corazones, ¿no? En términos de, más allá de dar credibilidad, tiene que haber una serie de acciones que estén dirigidas por lo menos a proteger. Entendiendo que hay una serie de limitaciones en términos de sistema, de denuncia, ahora estamos hablando quizás más desde lo relacional, bueno, cómo yo, como un tercero, puedo hacerme cargo de este dolor. Paula, y sabes que hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención y que en los diplomados de abuso, que también les tengo que comentar a quienes nos están escuchando, Paula es profesora de nuestro diplomado de abuso sexual infantil y ella dirige y hace la tutoría de todo el módulo de abuso, específicamente del abuso como trauma, del psicoanálisis relacional. A veces nos preguntan mucho, ¿verdad, Paula? Bueno, ¿y cómo se sabe que un niño fue víctima de abuso? ujú. Y ahí te quiero preguntar, Paula, ¿será real que todos los niños tienen una misma sintomatología asociada al trauma? ¿Cuáles son? ¿O son diversas? En tu experiencia, qué cosas has visto al respecto? Mira, el abuso sexual comparte algunos síntomas, pero en general todas las personas tienen distintas respuestas a este tipo de abuso, ¿ya? Incluso sabemos que hay niños que no presentan síntomas. Y ahí se vuelve más difícil, sobre todo si el niño tiene poca capacidad de lenguaje a propósito de que es chiquitito todavía y no puede contarnos bien qué fue lo que ocurrió o cómo se siente. Entonces pasa que en los niños más pequeñitos lo que nosotros vemos son solo algunos síntomas. Los síntomas del abuso sexual además tienen la dificultad que pueden estar presentes en cuadros depresivos, en cuadros ansiosos, en trastornos conductuales. Entonces a veces son bien engañosos, porque un papá o una mamá puede decir, wow, mi niño se está haciendo pipí, quiere decir que fue agredido sexualmente, y no necesariamente. El abuso sexual además no tiene un solo diagnóstico. Nosotros no podemos hablar de un diagnóstico específico respecto del abuso sexual. El abuso sexual tiene tantos diagnósticos como niños, niñas, adolescentes y personas existen, ¿sí? Puede ser que presenten trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos conductuales, somatización, que tiene que ver con que se hacen pipí, ¿cierto? Empiezan a bajar de peso o empiezan a comer más. O sea, hay una serie de elementos que a ti te hacen configurar una idea posible o una hipótesis de que un niño haya sido agredido sexualmente. Por eso, para nosotros los psicólogos infantiles es tan importante cuando un niño logra romper el secreto, ¿sí? Porque Claro, eso nos ayuda sí, a generar un mejor diagnóstico. Ahora, el diagnóstico del abuso sexual no es solo a propósito de los síntomas, necesitamos una serie de otros elementos. Por eso el diagnóstico es en el tiempo. A veces los papás me dicen, fíjate en una sesión si puedes determinar si fue agredido o no. Y en una sesión yo no puedo hacer mucho porque además el niño no me conoce. Entonces tengo que esperar una serie de sesiones para yo poder configurar o hacerme la idea que efectivamente este niño fue agredido sexualmente. Pero lo importante acá es entender que todos responden de una forma distinta, a pesar de que hay algunos elementos que son como propios del abuso, y yo te diría que uno de los indicadores más significativos del abuso sexual, sobre todo si es sistemático en el tiempo, crónico, es que los niños reproducen conductas sexuales. Ahí te diría yo que es un elemento más significativo o más vinculado al abuso, pero no se dan todos los casos tampoco. claro. Y Paula, allí sabes que hay un tema que me interesaría mucho que tú nos dieras un poco más de luces. A veces cuando las personas o los contextos familiares reciben información o develación de un abuso, una de las estrategias para hacer enfrentamiento a esa situación tan dolorosa es pensar que lo que el niño está diciendo es mentira, ¿no? Y muchas veces dicen, no, es que lo imaginó o lo soñó. ¿Tú nos puedes explicar, Paula, y para quienes se están uniendo ahora, Paula Vergara, directora del área de prevención y educación de Fundación para la Confianza, psicóloga, ¿tú nos puedes explicar, Paula, por qué no es posible que un niño imagine de forma natural una situación sexualizada o que reproduzca una situación sexualizada que venga de la nada, por decirlo en términos más, Claro, que a mí se me hacen más fáciles? O sea, un niño puede salir de la nada con una interacción sexualizada. no,
la verdad es que no. Y yo te diría que la respuesta de no credibilidad o pensar que es una fantasía o una imaginación, yo he llegado a pensar que es una respuesta protectora para quien recibe la información, como decir, mejor pensar que esto no es cierto, ¿verdad? Que es una imaginación, que es una fantasía, que lo soñó, como pareciera más tolerable que fuese eso. Pero en general, yo te diría que cuando un niño da cuenta de una experiencia con estas características, lo más probable es que haya vivido alguna experiencia de connotación sexual al menos, ¿sí? No necesariamente haber sido transgredido corporalmente en la esfera de la sexualidad, pero sí algún tipo de alguna conducta con connotación sexual. Porque nuestros niños, si bien tienen más información sexual que nosotros y que tú, eh, de todas maneras, no es esperable a cierta edad que los niños manifiesten ese contenido. No es esperable porque no tienen la capacidad ni física, ni psicológica, ni biológica para estar reproduciendo contenidos que no son propios de su interés. Los niños hablan de otras cosas. Cuando los niños fantasean con unicornios, con monstruos, con cosas que en general no tienen una vinculación con el mundo real, ¿no? Es de la fantasía, justamente, es algo que han creado, pero cuando nos están dando cuenta de que han vivido alguna experiencia con esta connotación, entonces al menos uno tiene que preguntarse cómo es que ha llegado a verbalizar este contenido, aunque no haya sido una transgresión. ¿A qué estuvo expuesto? ¿No? ¿Qué información tiene a su alrededor? Claro. Y Paula, ahorita tú, bueno, estás dando como un abreboca a esa respuesta, ¿no? Em, pero a mí siempre me queda como esta sensación y esta preocupación, Paula, no sé si tú la compartes conmigo, de por qué no le queremos creer a los niños, por qué nos cuesta tanto em, reconocer que sí existe la agresión. De hecho, como referencia, cuando nosotros recibimos a las personas a la fundación, que recibimos miles de personas, no Uh -huh. son cientos, son miles de personas, Miles. un porcentaje, o sea, el porcentaje más grande nos dice, yo jamás denuncié, porque a mí nadie, la verdad a mí nadie me creyó. Si sabemos que existen tantas víctimas, porque las conocemos, trabajamos con ellas, las acogemos, ¿por qué como sociedad, como familias, por qué no queremos creer? ¿Qué nos hace no creer? Mira, es una pregunta bien difícil, Vero, y yo creo que tiene muchas respuestas. Yo creo que tiene que ver con, primero, una herencia del patriarcado, ¿no? De que esto es normal, de que eh, algunos tienen más poder sobre otros. Y cuando hablo de patriarcal, no quiero hablar solamente del hombre sobre la mujer, sino que quiero hablar del poder de algunos sobre otros. Y eso está súper instalado en las dinámicas de relación de nosotros, de las personas. Está súper instalado. Por otra parte, todavía minimizamos o normalizamos los actos violentos, ¿ya? La violencia no es normal, no debería ser parte de nuestras relaciones. Todavía no aprendemos a tratarnos bien. Muchas personas se llenan la boca con el buen trato. El buen trato tiene que ver con el respeto por el otro y considerar al otro como un sujeto. Y yo creo que todavía no hemos entendido y falta harto tiempo, creo yo, para que comprendamos en nuestra sociedad que nuestros niños son sujetos. Escuchamos por ahí sujetos de derecho, pero ¿qué significa ser sujeto de derecho? Más que sujeto de derecho, el niño es una persona que se está desarrollando, que depende afectivamente de los adultos, sí, depende afectivamente de los otros y también para vivir, ¿no? Pero eso no significa que nosotros tengamos un poder superior sobre los niños. Entonces yo creo que se reúnen todas esas condiciones y además lo que te comentaba al principio, el abuso sexual es tan difícil de aceptar, es tan horrible. Mira, yo he llegado a pensar que el abuso sexual es como una especie de tortura, ¿sí? Porque no tienes escape, sobre todo cuando hay afectos. Entonces es muy difícil poder aceptar que además una persona que es de tu medio cercano haya cometido ese tipo de actos, ¿sí? Mm, Eh, sí, mm, entonces es más fácil decir,
no ocurrió, es una fantasía, pero yo insisto que hay una variable ahí como de protección del adulto, de no querer ver. Eh, Sí, tú sabes que yo coincido contigo, Paula, porque yo todavía quiero creer que no es que haya una complicidad ideológica, ¿no? Porque eso también es muy doloroso. Ujú. Pensar en que un niño te diga o devele con algún adulto significativo que esta situación le está ocurriendo, que el abuso sexual está ocurriendo y que simplemente, bueno, mira, la verdad, yo lo viví, lo hemos vivido todas y francamente da lo mismo, esto es como nos corresponde vivir y yo ahí quiero hacer como un llamado organizacional, pero también personal, en el que creo que tú vas a sentirte contenida, en que no es normal que los niños vivan abuso sexual. No, No no es es normal. normal. No está bien, genera daño. De hecho, aquí voy a hacer como esto que muchas personas dicen, a mí me pegaban cuando yo era niño y yo estoy súper bien. Y la verdad es que cuando tú hablas con estas personas te dan cuenta que quizás ese súper bien ha significado no tener estabilidad laboral, que sus relaciones personales Exactamente. suelen ser tormentosas, que tiene dificultades con el apego. Entonces, el abuso, sí, y ahí yo quiero que tú nos colabores un poco aclarándonos, ¿no? El abuso sí es doloroso, genera daño. Pero yo quiero que tú le compartas a quienes nos están viendo ahorita esto que nos has enseñado a todos nosotros, que el abuso forma parte de la historia vital, pero no somos abuso. Y ahí yo Ujú. quiero como también dejarle una última parte. Muchas veces dicen, pero mira, tú eres quien eres gracias a lo que te ha pasado. Y yo ahí quiero hacer un cambio de paradigma. Las Así es. personas no somos lo que somos gracias a lo que nos ha pasado. Somos lo que somos a pesar de lo que nos ha ocurrido. Entonces allí, Paula, cuéntanos, sí, sabemos ya, nos has comentado, nos has profundizado en lo grave del abuso, pero las personas se pueden reparar, ¿verdad, Paula? Las personas pueden salir adelante, pueden superarlo. Cuéntanos tu experiencia con tus pacientes. Sí, mira, el abuso sexual tiene consecuencias a veces nefastas. Pero todo es reparable y por eso son importantes los otros. Eh, Instituciones como la Fundación y todas aquellas personas que se dedican a esto es porque tienen plena convicción de que esto es reparable. Es reparable, pero en otro vínculo, ¿sí? En un vínculo protector, en un vínculo que reconoce, en un vínculo que da credibilidad, en un vínculo genuino donde te comprometes a comprender el sufrimiento del otro, ¿ya? El abuso tiene consecuencias que tienen que ver con la capacidad de cada uno de nosotros de establecer relaciones interpersonales normales, adaptadas, ¿sí? No hiperalertas o pensando que esto me va a volver a ocurrir. Es como que las personas quedaran con una alarma prendida, es como que su cerebro quedara activado. Entonces tienen dificultades en establecer relaciones amorosas, en establecer relaciones laborales, en criar, en la crianza, les cuesta mucho, ¿sí? Quedan muchas veces, y esto es difícil aceptarlo, pero lo traumático se aloja en el cuerpo, ¿sí? Entonces, también es un tema de salud pública, porque estas personas finalmente comienzan a buscar un cardiólogo porque piensan que tienen problemas al corazón. Empiezan a buscar en otra parte, a lo mejor, porque no pueden respirar bien, porque tienen crisis de pánico y no comprenden muy bien lo que les está ocurriendo. Y lo traumático, que es lo que hablamos al inicio, que es este quiebre, se instala en nuestro psiquismo y se expresa en distintas formas. Entonces, puede ser que una persona tenga dificultades afectivas, cuadros depresivos, cuadros ansiosos, dificultades físicas, dificultades en las relaciones interpersonales, o sea, una serie de consecuencias a propósito de haber vivido esta experiencia, sobre todo si esta experiencia ha sido crónica en el tiempo, ¿no? Si ha sido acumulativa, como lo hablábamos a propósito del trauma complejo. Entonces, en la plena convicción de que esto es reparable en un nuevo vínculo, es desde ahí donde yo comprendo la terapia, ¿no? Cuando yo me enfrento yo trabajo con niños, niñas, adolescentes y algunas víctimas adultas, es el vínculo el que se va reparando finalmente, donde tú tienes un vínculo certero, cuidadoso, estable, donde eres validado, escuchado, reconocido en tus vivencias, no solo de abuso, sino que muchas otras cosas, ¿no? Porque como tú decías, el abuso es parte de mi historia, pero no lo es todo. Y yo entiendo cuando tú dices que a uno le dicen, claro, gracias a esto tú eres de esta forma.
Yo no sé si es gracias a eso, yo creo que a pesar de eso, porque finalmente quien ha vivido estas experiencias ha tenido que sobrevivir a todo este dolor, a todas estas consecuencias psíquicas, físicas, en el fondo es como poder sobrellevar todo aquello que he tenido como consecuencia, ¿no? Y muchas personas lo mantienen en silencio durante muchos años. Yo en la fundación he tenido la oportunidad de escuchar personas que tienen más de 80 años y que recién pueden contar lo que les ocurrió, porque recién se dio la posibilidad o el lugar o la persona para que ellos puedan hablar de esto. Entonces Sí. ¿sí? No, precioso lo que nos comentas, Paula, y quiero concatenar algo que tú comentabas respecto a tu proceso en las terapias. Una persona nos preguntaba, bueno, ya, ajá, ¿y cuál es la bajada práctica de este buen trato? Y recuerdo que ahorita nos comentabas que hay un tema vincular, que hay una Ujú. forma distinta de relacionarnos con otro. Entonces tú quizás nos pudieras dar un par de tips como bien concretos. ¿Qué significa tratar bien a otra persona? ¿Significa estar feliz todo el tiempo, no enojarse nunca? ¿O realmente va un poco más allá de eso? ¿Cómo es esto de buen trato? ¿Cómo nosotros podemos tratar bien a nuestros niños? Mira, esto tiene que ver con comprender y aceptar, porque uno puede comprender, pero aceptarlo que el otro es un sujeto, ¿sí? Y ese sujeto tiene afectos, ideas, pensamientos y requiere de nuestra capacidad de respetarlo en toda su dimensión, ¿no? Y lo que te decía yo, que tiene que ver con poder genuinamente reconocer al otro en su sufrimiento, en su alegría, en su ser, ¿sí? En su continuo vital, en la vida que tiene, en su dignidad, en no pasarlo a llevar, en la dignidad humana, ¿no? En tratarnos como seres humanos, como iguales. O sea, yo no estoy por sobre ti en ninguna medida. De hecho, un trabajo que hacemos los terapeutas permanentemente es tener conciencia de nosotros mismos y que no estoy por sobre el paciente. Solo estoy más consciente de mí mismo y te puedo ayudar a hacerte consciente a ti, ¿no? Pero yo no tengo más poder sobre ti. El poder es complejo en eso. Yo creo que en, finalmente el maltrato tiene que ver con el abuso del poder que yo tengo sobre otro. Ese es el tip. Yo no tengo más Increíble. poder sobre otro. Increíble. Y La sí, semana pasada hablábamos con José Andrés al respecto del tema del poder y de la así es. confianza lícita. Y estos son temas, Paula, que nosotros trabajamos en nuestro diplomado y es porque yo creo que tiene una relación y ahí quiero que tú me cuentes un poco de por qué tú como especialista en este tema crees que es importante. Pareciera que en las universidades o en los pensum tradicionales de psicología o de trabajo social, de educación, este tema no está tan explícitamente incorporado en las mallas formativas, ¿no? Y a mí no, y tú nos estás contando ahora, para quienes se están uniendo, Paula Vergara, directora del área de atención de la Fundación, yo, Verónica Uzcategui, directora del área de prevención, y estamos en esta campaña de Tratémonos Bien. Eh, Nosotros tenemos este diplomado, Paula, porque nosotros tenemos esta certeza de que somos los terceros los que podemos hacer una diferencia, no nada más en la intervención y en la detección del abuso, sino también en Ujú. cómo las personas se pueden ir reparando, ¿no? ¿Tú nos puedes contar un poco de cuáles son estos elementos que nosotros incorporamos en el diplomado y por qué son importantes que los profesionales de la salud, no nada más de la salud mental, ginecólogos, Ajá, pediatras, trabajadores sociales, ¿por qué es importante que estemos entrenados en esto que nosotros hemos llamado ACODE, acoger, contener y derivar? ¿Por qué tenemos que entrenarnos en ajá. esto, Paula? Porque mira, es importante formarse porque el fenómeno del abuso es un fenómeno, yo siempre digo, tú sabes, yo empiezo mis clases diciendo, el abuso es un fenómeno complejo. Es complejo porque tiene diversos factores que lo detonan, hacen que aparezca, hacen que se mantenga, hacen que se detenga, ¿no? Y esos factores están vinculados estrechamente con nosotros. Y porque el abuso sexual además tiene distintas formas. El abuso sexual no es solamente, o la agresión sexual, no es solamente aquello que nosotros tememos que nos agredan sexualmente en la calle, ¿no? El abuso sexual puede ser
realizado por cualquier persona, por un hombre, por una mujer, pero que en general, insisto, tiene un poder sobre mí y tiene distintas manifestaciones también. Eh, pero de todas maneras, lo que yo te diría es que el abuso sexual lo que implica es que rompe los vínculos de confianza, a propósito del abuso del vínculo de confianza. Y en ese sentido, cuando yo hablo de buen trato, me refiero a que lo que vamos a reparar van a ser estos vínculos de confianza, ¿no? Y que tiene que ver con lo que José dice siempre, ¿no? Esta confianza lúcida, es decir, no es necesario desconfiar de todos, porque vamos a terminar todos aislados, pero tampoco confiar ciegamente, ¿no? Es decir, entre tú y yo hay un espacio de luz. Yo sé quién eres tú y tú sabes quién soy yo. Y cuáles son nuestras dinámicas de respeto, ¿no? A eso me refiero yo con un buen trato. A que yo no voy a abusar del rol que tengo, ni tú tampoco vas a abusar del rol que tengas por sobre mí en distintos contextos, porque los contextos van cambiando. Puede ser un contexto laboral, un contexto de amistad, un contexto emocional fraterno, no sé, cualquier relación que implique en que tú tengas un poquito más de poder sobre el otro. Porque eso puede resultar en un abuso, en un abuso del poder y finalmente bajo el poder están las confianzas que nos tenemos ambos o en un grupo, ¿no? Paula, y ahí, ¿sabes qué? Bueno, es muy sabido, ¿no? Siempre escuchamos cuando una persona más adulta, bueno, de hecho, los directores de nuestra fundación se enfrentaron a esto de, pero ¿cómo no lo contaron antes? O Ujú, sea, ¿por qué ustedes guardaron silencio tanto tiempo? Finalmente, ya ustedes estaban más o menos grandecitos y ahí yo me voy a tomar un minuto como para declarar que desde la fundación nosotros sabemos que con los adolescentes tenemos una deuda bien importante, ¿no? En los actuales momentos, Paula, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, es mucho más aceptado y entendido que los niños pueden ser víctimas de abuso. ujú, Pero cuando son adolescentes, socialmente todavía nos cuesta entender que están en una posición de fragilidad ante otros y tendemos a salir con esta frase tan terrible de, ya tú estabas bastante grande, ya tú sabías lo que hacías. ujú. ¿Tú me podrías contar, Paula, por qué las personas no hablan en el momento? O sea, como que, a ver, vamos a concatenarlo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? O sea, por un lado, si un niño pequeño lo dice o verbaliza, nos enfrentamos a que el relato no es consistente, que quizás no tiene eh, muchas maneras de conversarlo. Si se demora, entonces es porque se demora, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué la Ujú. gente guarda así? ¿Será que la gente guarda silencio voluntariamente, Paula? Mira, hay de todo, pero primero responderte respecto a los adolescentes. En general, los adolescentes, a propósito de la edad en que están, en la etapa etaria en que están explorando. Están explorando, ya no están explorando con eh, el papá, la mamá o las figuras de apego, ¿no? O los cuidadores. Están explorando con sus pares. ¿Sí? Y es que es lo que tiene que ocurrir, queramos nosotros o no, y todos hemos vivido eso. Es explorar el mundo, explorar las relaciones sociales, eh, y eso implica también actos de confianza, ¿sí? Entonces ocurre que como yo estoy explorando, tengo la percepción de que a lo mejor me arriesgué y tengo la culpa de lo que ocurrió. Y eso es uno de los factores que hace que los chicos a veces no cuenten lo que les pasó porque les da vergüenza y porque piensan que son culpables y que además los otros los van a estigmatizar, ¿no? Ah, es que esta es suelta, este es no sé qué, este se viste de esta forma, este, cualquier cosa, ya cualquier prejuicio. Y eso en el fondo hace que, por lo menos en los adolescentes, sea una variable que implique que hablen menos, porque además nosotros tenemos la mala idea de hacer que los niños se cuiden, los jóvenes se cuiden. Y resulta que el cuidado tiene que ver con cómo nosotros cuidamos a los niños, ¿no? Yo no le puedo decir a un niño, di que no te toquen. No puede decir que no, porque hay una persona con poder por sobre ella, ¿sí? Eso por una parte. Pero otra parte, que es muy importante, tiene que ver con lo que estábamos hablando al inicio, de que yo me callo porque no tengo a quién contarle. ¿Quién me va a creer esto? ¿Sí? ¿Quién va a accionar? ¿Quién va a tomar el resguardo? ¿Quién me va a proteger? No está el contexto para hablar,
¿Por qué las tesis tuvieron tanto éxito? Porque ellas dieron cuenta de algo que le ocurre a mucha gente y estaba el contexto para contarlo, era el momento para decirlo. Entonces ahí tú dices, ¿cómo tantas personas? Bueno, sí, son tantas personas, una de cada 4 de nosotras en general, y tal vez 4 o 5 de 10 hombres, ¿no? Pero eso no se cuenta porque hay un factor cultural importante respecto a la estigmatización de haber sido víctima. ¿Fue tu culpa? ¿Tú no te protegiste? ¿Tú querías? ¿Tú te vestiste de tal forma? ¿Tú no dijiste que no en el momento? ¿Cómo es posible que hayas tomado tanto? Y así, ¿no? Eso es por una parte, pero que eso tiene que ver con lo social. Pero hay un aspecto muy relevante y que se asocia a lo primero que estábamos hablando. Como el psiquismo no es capaz de soportar la fractura y el quiebre del trauma del abuso sexual, lo que hace el psiquismo es resguardar esos contenidos y no te da acceso. Y así sobrevives durante mucho tiempo. Entonces puede ser que después de muchos años tú ni siquiera recuerdes aquello que ocurrió. Y a propósito de algún estímulo en particular, se detone una imagen, un sueño, un dolor corporal. Y ahí tú recién comiences a reconstruir aquello que te ocurrió. Y puede que lo reconstruyas incluso en pedacitos, en fragmentos, porque no siempre se tiene acceso a todo, porque también ha pasado el tiempo, ¿no? Esto puede haber ocurrido cuando yo tenía 10 años. ¿Cómo lo reconstruyo? Entonces tienes acceso a algunas cositas. Entonces, cuando una persona devela, ya es un proceso de superación, ya es reparatorio. Entonces, cuando la gente me dice a veces en la fundación, me he demorado tanto, debería haberlo hecho antes, yo les digo no, porque la ruta de la reparación es así. No hay momentos específicos. Yo siempre pregunto en clase, y tú lo sabes, ya te sabes la respuesta, así que sin trampa, ¿cuál es la edad promedio en que una persona en nuestro país devela, ¿no? Y como no tenemos tiempo para esperar a que adivinen cuál es la edad, en generalmente es posterior a los 24 años y que tiene que ver con que la persona ya es considerada en nuestra cultura como un adulto, que ya no depende económicamente de otros, ya no depende afectivamente de otros y está el contexto para poder decir esto a mí me pasó, ¿no? El problema es, y ahí viene lo que hablábamos también al inicio, que cuando logran develar, son juzgados, son cuestionados, y no reciben la contención que están esperando, que no necesariamente es tomar una acción de denunciar, sino que decir, ¿cómo te puede haber pasado esto? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te protejo de esto? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te puedo contener? ¿Qué necesitas? Si es eso, ¿qué necesitas? ¿Quién fue? Claro, ¿Cómo fue? ¿Cuántas veces? Es irrelevante en ese minuto. y allí tiene mucho que ver con eso que tú también compartes en las clases, Paula, que es por qué es tan importante que todos los actores del sistema se preparen y se capaciten en este tema, ¿no? Porque conversábamos un par de lives atrás que cualquiera puede recibir una develación, ¿cierto, Paula? Cualquiera. O sea, si consideramos que la prevalencia, o sea, la cantidad de personas que han sido víctimas es muy alta, Sí, entonces cualquier persona del sistema pudiera recibir una develación y por lo tanto es tremendamente importante que esa primera respuesta sea una respuesta que contenga, que así valide, es. que Jamás, segurice. jamás cuestionar, jamás cuestionar. Porque hay que entender que Mm, cuando la persona rompe el secreto, cuando la persona devela, está haciendo un nuevo acto de confiar en un otro. Y yo fui el elegido, esté en el lugar en que esté, en el rol en que esté. Yo fui el elegido. Yo alguna señal di, o por el rol en que esté, en el lugar en que esté, por el rol de poder que tenga, porque puedo ser carabinero, puedo ser quien fuera, fui elegido. Y esa persona me está confiando parte de su subjetividad. Y eso es sumamente delicado. Entonces, cuestionar aquello se constituye en una retraumatización, ¿sí? En victimización claro. secundaria. Lo que todos llaman, ocupan el término muy, muy así fácilmente, pero eso es victimización secundaria. Y la victimización secundaria puede generar tanto daño o más que la propia victimización primaria, que le llamamos, ¿no? Que es el acto abusivo o el acto de violencia. Porque la victimización Paula, secundaria es violencia también.
yo quiero aprovechar, porque esto siempre tú y yo nos miramos ahí con complicidad, porque siempre lo decimos, ¿no? ¿Por qué no es revictimización? Suelen hablar de la revictimización Ah, cuando, sí, o sea, diferénciame brevemente, sí, ¿por qué es la revictimización y qué es la victimización secundaria? la victimización secundaria son todas las consecuencias que vive una persona a propósito de haber develado y las respuestas inoportunas del sistema, ¿no? Desde que le develé a una figura significativa a cuando ya estoy sentada en un juicio, ¿sí? Son todas las consecuencias negativas que tengo. La revictimización es volver a ser víctima de un nuevo delito o del mismo delito. ¿Ya? Entonces se ocupa muy a la ligera el concepto de revictimización y eso, insisto, es ser víctima de un nuevo delito o de un nuevo acto delictivo. La victimización secundaria tiene que ver con la mala praxis o con la mala respuesta que tenemos los actores del sistema o quienes por X motivo hemos sido testigos o hemos recibido la develación, ¿no? Eso es Los medios de comunicación, por o los ejemplo, medios de ¿no? comunicación desde que hablan de menores, o sea, yo no sé hasta cuándo van a seguir hablando de menores, menores que qué, lo único que son menores, menores de edad. Eh, pero claro, en los medios de comunicación, no todos, pero en su gran mayoría todavía no saben tratar a una persona que ha sido víctima de un delito sexual como corresponde. Aquí estamos hablando de un delito grave que implica la intimidad y la privacidad de las personas. Paula, ¿sabes que hace un rato tú conversabas esto de que tú asemejabas el abuso sexual con la tortura y me quedó dando Ujú, vuelta que yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Pero creo que en el abuso sexual hay un tema tan tremendo que diferencia de la tortura, que es que en general yo pareciera tener derecho a odiar a quien me tortura, si es por otra razón. O sea, pues, en términos de tortura concretamente hablando, cuando hablamos de torturas asociadas a lo político, a cualquier tipo. Pero en el abuso el problema tan grave que tiene es que quien me está generando este daño tan horroroso es una persona a la que quiero. Entonces es como ajá. esa dicotomía tan complicada, ¿verdad, Paula? Eso debe generar mucho dolor y mucha preocupación. Y en base a esa preocupación y ese dolor, yo te quería preguntar, Paula, a veces se nos olvidan estas personas que, o sea, hemos hablado de estos terceros que no creen, que no Ajá. ayudan, que victimizan secundariamente. ¿Qué pasa con los terceros que sí cuidan? ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo los cuidamos? Nosotros en la fundación les llamamos víctimas indirectas. Ujú. ¿Será necesario trabajar con ellos también, Paula? ¿Estas personas también sufren un trauma a propósito de esto? Las víctimas indirectas, como lo llamamos nosotras, pueden sufrir tanto daño o más que la víctima directa. Eh, y yo creo que ahí mi disciplina, eh, bueno, en general todos, yo creo que como sociedad, como Estado, tenemos una deuda gigantesca, sobre todo porque no tenemos dispositivos formales y accesibles para aquellas personas que han sido víctimas indirectas del abuso. El abuso es capaz de llegar, y la violencia en general, es capaz de llegar a los rincones más increíbles, hasta los profesionales, ¿no? Nosotros también somos víctimas de la violencia de parte de nuestros pacientes y del sistema. Eh, pero yo creo que todavía no hemos dado una respuesta a cabalidad para estas personas, porque mmm, muchos de ellos son los cuidadores, ¿no? Y esos cuidadores también han sido víctimas en alguna oportunidad. Entonces les pedimos proteger, les pedimos activarse y ser súper adecuados y muchos de ellos tienen historias de victimización también. Y por lo demás, personas que no han vivido victimización no tienen por qué tener las herramientas para acompañar a una persona que ha vivido este tipo de abuso. Y yo creo que ahí, en general, los dispositivos que tenemos son para intervenciones individuales de la víctima directa, pero los papás, los adultos responsables quedan un poquito fuera, ¿no? Por eso yo creo que es importante, por ejemplo, lo que hace tu área de prevención y educación, de apoyar a los docentes. Los docentes en general reciben una profunda cantidad, mucha cantidad de develaciones y se dan cuenta de lo que está ocurriendo con sus niños, con sus alumnos. Y necesitan herramientas porque hay que aprender a contener, a estar disponible, a saber cómo funciona, cómo proteger, qué hacer. Eh,
Y yo creo que en ese sentido una apuesta de la fundación en el fondo ha sido educar también, porque esto tiene que ver con educarse. Por eso yo creo que es tan importante tu pregunta de por qué es tan necesario educarse, porque hay que saber cómo reaccionar también. No solo en la contención emocional, sino que hay acciones concretas para proteger a estas personas, a estos niños, a estos adolescentes. Y eso nosotros tenemos que saberlo, tenemos que conocerlo. Claro. Oye, Paula, sabes que muchas veces existen ciertos factores de estigmatización, ¿no? A ciertos grupos sociales, como el abuso no está aquí en este contexto en el que yo estoy, sino en aquellos contextos, ¿no? Ujú. Hablamos como de donde hay hacinamiento, bueno, a propósito de los migrantes, de que viven hacinados, los Ajá. extranjeros. las- ¿Existen contextos que puedan favorecer el abuso o realmente eso pueden ser factores de riesgo asociados, pero que no necesariamente sean unos factores que determinen si hay estas condiciones, aquí va a haber abuso? Ajá. O sea, como la gente siempre nos pregunta, Paula, o sea, necesitamos tanto tener certeza de cómo se interviene esto, que nos preguntan como cosas muy concretas, ¿no? Y en general la Sí, respuesta es, depende. sí. Y los Pero psicólogos hay tenemos esa mala aspectos, fama. claro, depende. Sí, Hay depende. aspectos o contextos que favorezcan que exista el abuso. Sí, hay contextos que favorecen el abuso y primero que nada decir que el nivel socioeconómico en general no es un factor de riesgo, porque el abuso se da en todos los niveles socioeconómicos, ¿ya? En todas las etnias, en todas las religiones, en todo, esto es transversal, en todos los países, desarrollados, no desarrollados. Y de hecho, yo te diría que los niños de niveles socioeconómicos más altos pudiese ser que el factor de riesgo es el que se sostiene más el silencio, ¿no? Donde hay más vergüenza y donde lo que se pierde es lo más material, ¿no? Voy a perder viajes, auto, casa, apellido añoso, apellido vinoso, y hace que los niños estén más desprotegidos porque además en general en los niveles socioeconómicos altos existe una fuerte ignorancia respecto de cómo funciona el sistema, cómo pueden proteger, ¿sí? Eh, Hay factores de riesgo que tienen que ver, por supuesto, con el silencio y con sistemas cerrados, con sistemas que no se abren al mundo externo, donde no entra nueva información, donde las personas más frágiles no tienen acceso a contrastar las experiencias que están viviendo, buenas o malas, con otros, ¿no? Entonces, son contextos aislados, cerrados, donde los vínculos están condicionados a falsas lealtades, a lealtades mal comprendidas, ¿no? Entonces, como es el tío del colegio y somos todos amigos y somos una familia, entonces yo no puedo decir lo que está ocurriendo dentro de mi colegio porque se va a romper como el equilibrio acá adentro o van a... entonces, son sistemas donde lo que prima es el silencio y el aislamiento, te diría yo, como sistemas muy cerrados. Paula, y ya cerrando, como para las personas que se estén conectando recién, los psicólogos y los trabajadores de la salud tienen obligatoriedad cuando reciben una develación por parte de un niño o una niña de haber sido víctimas de abuso. Uh -huh. Ustedes están obligados a presentar denuncia, a notificar a las autoridades, cómo se hace. Vamos a dar ciertas herramientas, porque tú hablas de estas Ok, herramientas. Lo siento. ¿Qué herramientas concretas, si yo soy terapeuta y recibo una develación de un niño o una niña en mi consulta, que sé que no ha sido posicionada en ningún otro lado, qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me mandata la ley y la ética? mira, la ley mandata que cuando yo estoy trabajando en contextos públicos, ¿sí? Estoy obligado a realizar la denuncia. Si estoy en una institución, y por eso son tan importantes los protocolos en los que tú trabajas, Vero, si yo estoy en una institución, yo tengo que saber si soy yo la que estoy designada para realizar la denuncia o tengo que pedir ayuda a las autoridades, ¿no? A propósito de los organigramas de las instituciones. Pero en contextos públicos, los profesionales de la salud estamos obligados, queramos o no, a realizar una denuncia lo antes posible a las entidades que corresponden. Carabineros, Policía de Investigaciones, Ministerio Público,
tribunales, tribunales de familia, servicio médico legal, ¿sí? Incluso puedo dar cuenta de esto en una oficina de protección de derechos, las tan conocidas OPD, ¿no? Pero yo tengo que dar cuenta de esto a contextos, a los contextos que corresponden. Ahora, cuando yo estoy en un contexto privado, no necesariamente estoy obligada a realizar la denuncia, pero éticamente sí me corresponde dar cuenta, si es un niño, niña o adolescente que es sujeto de protección, dar cuenta a sus adultos responsables, ¿sí? En general, la gran mayoría de los padres, si es que el agresor o agresora no es parte del contexto familiar, tú lo conversas y ellos son los que inician el proceso de denuncia rápidamente. Pero yo particularmente condiciono el continuar interviniendo a que ellos den cuenta a las entidades que corresponden. Es complejo seguir trabajando, evaluando o interviniendo con un niño si está en una situación de riesgo, donde yo tengo la sospecha que puede estar siendo agredido por un familiar o por alguien de su contexto escolar, eh, porque éticamente no corresponde, ¿no? Yo estoy trabajando con un niño que está en una sospecha de vulneración de derechos. Entonces, más allá de lo que me mandate la ley o no, como profesional me corresponde dar cuenta a las autoridades que correspondan, si es que las figuras responsables o incluso el colegio, por ejemplo, donde yo pidiese ayuda, no reaccionaran y no accionaran dando cuenta de lo que está ocurriendo, que es una vulneración de derechos. Es maltrato grave, es un delito, finalmente. Paula, en estos días estábamos conversando contigo y en el grupo de la fundación respecto a que qué bueno que podamos conversar y que en la opinión pública y que en los medios de comunicación se posicione el tema del abuso, ¿no? Como un Uh -huh. tema que como sociedad no estamos dispuestos a seguir tolerando, porque para mí yo creo que eso es lo principal, ¿no? Una declaración de principios y de valores Así es. sociales. Nosotros no vamos a seguir tolerando que las personas sean victimizadas. Pero si pudiéramos darle un par de consejos a los medios de comunicación cuando toman o cuando abordan o cuando informan casos mediáticos, claramente ahorita esto me convoca, bueno, hablar del caso de Antonia, por Uh ejemplo. -huh. ¿Será necesario que los medios de comunicación den detalles? De hecho, recuerdo mucho el caso de Nabila Rifo, Así cuando se es. publicó sus exámenes y sus peritajes. ¿Realmente será necesario que los medios de comunicación den esa información o podemos posicionarlo desde otra forma? Porque me pregunto, ¿cómo se sentirán las víctimas? ¿Se sentirán estigmatizadas o apoyadas por ese tipo de comportamiento desde los medios de comunicación? Sí, ahí, bueno, ahí a propósito de que alguien preguntaba sobre el buen trato, bueno, eso es buen trato, ¿no? Una cosa tiene que ver con que yo pueda hacer público un hecho, ¿no? Que tal persona agredió a otra, que tal persona cometió este delito en contra de una mujer, un niño, pero lo que tiene que ver con la intimidad, con las características de eso, con exponer el mundo subjetivo de otro, con dar cuenta de detalles que en realidad no tienen ningún, o sea, ya es suficiente saber que alguien cometió un acto de violencia, ¿sí? Y que fue reiterado o que fue en tal contexto, pero yo poner a la luz pública contenido íntimo, privado de una víctima que ya está viviendo una situación de exposición, por ejemplo, en el sistema judicial, eso es victimización secundaria. Eso puede tener consecuencias complejas y además hace que las personas digan finalmente, voy a denunciar y esto va a estar en conocimiento de personas que yo ni siquiera conozco, que no tienen ni idea quién soy yo. Eso es victimizante. A eso me refiero yo con buen trato. Eh, no sé, cuando yo ocupo el nombre de un niño para poner algo en un noticiario, en un diario, eso es victimizante, finalmente es pensar en alguien como un objeto. Entonces, ese objeto lo puedo poner con un nombre, con un titular, puedo dar datos de su familia. Entonces, claro, no ponen el nombre del niño, pero ponen el nombre o el apellido de la madre y el padre. Entonces, finalmente, tú sabes quién es, dónde vive, qué ha pasado con ella o con él. ¿Se, se escuchó? Porque salía que Sí, se pausa. escuchó perfecto. Sí. No, no, sí, En- quedó bien. sí, entonces a veces no es necesario que todos sepamos el nombre, ni dónde vive, ni qué pasó, ni qué le dijo ella a él. Es irrelevante eso. Y solo hace que la persona eh,
se sienta observada, nuevamente cuestionada y expuesta. Si aquí no estamos hablando de un robo cualquiera o de un asalto o de un accidente, estamos hablando de la intimidad de una persona, de violencia que se ha dado en dinámicas familiares. Es importante saber que ocurren dinámicas familiares violentas. Sí, claro, necesitamos saberlo y tenemos que saberlo, pero conocer los detalles, a mí me parece que eso es victimizante. Paula, y ya para terminar, nos quedan 4 minutos. La verdad es que el tiempo vuela cuando converso contigo. Francamente, Paula Vergara, para quienes no han tenido la oportunidad de conocerla, psicóloga, directora de nuestra área de acompañamiento integral. Paula, entonces, somos los terceros los que estamos llamados a acompañar y a Ujú, acoger. así Si tú es. le pudieras dar un mensaje a las personas que nos están escuchando, eh, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías respecto a su rol ante el abuso? En 2 minutos. Mira, primero decir que el abuso es inaceptable, ¿sí? El abuso no es normal, el abuso no debería ocurrir, el abuso es parte de dinámicas de poder abusivas que generan daño, que tienen un impacto en las personas, que las consecuencias pueden ser a largo plazo, eh, y todos tenemos una responsabilidad en eso. No se puede diluir la responsabilidad pensando que otros van a actuar. Ah, la mamá verá lo que hace, ¿no? O bueno, el colegio verá lo que hace, este es problema del profesor. No, este es un problema de todos. Es un problema de todos respecto de entender qué es la infancia, la importancia del desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes, y que todos tenemos algo que hacer. Escuchaba el otro día un ejemplo de un supermercado. Ustedes me vean en un supermercado cuando yo veo que un niño está siendo maltratado, yo me activo, al menos de hacer el señalamiento de que eso no debe ocurrir, aunque me digan no te metas, no es tu problema, quién eres tú, no importa, pero hacer el señalamiento de que lo que está ocurriendo frente a mis ojos, porque estoy siendo testigo de violencia, estoy siendo testigo de algo abusivo, y eso no puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que las personas a veces pensamos que vamos a tener consecuencias a propósito de develar esto, ¿no? De ser un testigo responsable y que se nos va a venir esto en contra. A veces puede ser que nos dé susto y puede ser que en algún minuto tengamos consecuencias porque no es fácil dar cuenta del abuso, pero hay que activarse, hay que hacerse responsable. Todos tenemos algo que hacer ahí, eh, de dar cuenta, de abrir el secreto, ¿sí? Eh, de romper el silencio. Esto no es normal. Esto no podemos seguir en la idea eterna, dándonos vuelta, pensando que, bueno, si le ocurrió esto, por algo habrá sido, ¿no? Habrá tomado mucho. Bueno, o será un niño que se porta mal, le habrá desobedecido al papá, ¿no? Entonces, bueno, se merecerá el coscacho o el empujón o el tirón. Y no, no, nadie se merece maltrato, nadie se merece violencia y todos ameritan ser protegidos, ¿no? Y vivir en un contexto sano, adaptado, protector. Y no necesariamente aquellos que están vinculados a una persona tienen la responsabilidad de proteger. Todos tenemos esa responsabilidad. Una vez que nosotros podamos incorporar esas ideas, tal vez vamos a ser más activos en proteger a los demás. Porque eso también nos protege a Paula, nosotros, ¿no? Paula, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ha sido un honor escucharte, un honor aprender de ti, un honor ser tu compañera de trabajo. Igualmente. Quiero dar las gracias a las personas que nos escucharon en esta versión de nuestra campaña Tratémonos Bien. Estamos los miércoles a las 12 hablando con diversas personas profesionales del área. Cuídense mucho, lávense las manos, sigamos trabajando por un mundo sin abuso, que sí se puede Sí trabajar se por un puede. mundo sin abuso. En la Fundación estamos siempre disponibles para acompañarlos y acompañarlas y les mandamos un fuerte abrazo y cuídense. Nos vemos muy pronto, que les Gracias, vaya muy Vero. bien. Gracias a Gracias, Paula. todos. Chao, Chao. chao.